Gloria a Dios. Dios es bueno, siempre bueno con nosotros. Amén. Y en su bondad nos permite seguir alimentándonos de su palabra viva. Acompáñeme, por favor, le invito a estar atento a este tiempo. Hoy, más que un sermón, vamos a tener un ratito de enseñanza en un tema puntual específico que tiene la intención de responder algunas inquietudes de algunas personas congregantes y que siempre es bueno, ¿verdad?, abordar este tipo de temáticas cada cierto tiempo. Nuestra iglesia y los diezmos, he titulado la enseñanza. Observe conmigo estas preguntas. ¿Cuál es la visión que tenemos en nuestra iglesia respecto al tema de los diezmos y ofrendas? ¿Por qué lo practicamos aún? ¿Es una práctica válida, vigente al presente? ¿O fue únicamente para aquellos que vivían bajo la ley? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Porque lo importante es lo que dice la Escritura. Porque lo que dice la gente es muy variado, ¿verdad? Casi siempre cuando se piensa en esta temática de diezmos y ofrendas, el concepto que algunos tienen es muy negativo. Lamentablemente no podemos obviar, no podemos pasar por alto las malas experiencias, los malos testimonios, los abusos en que algunos líderes cristianos han incurrido respecto a esta temática. Pero es una temática bíblica y debemos tener claridad de qué es lo que enseña la Escritura. Yo quisiera en esta mañana brindar un breve panorama del tema de los diezmos a través de las Escrituras, cómo aparece este tema en el Antiguo Testamento y se continúa desarrollando hasta llegar al Nuevo, y a eso quiero invitarle a que me acompañe con su atención. La primera mención del diezmo, diezmo en sí viene de una palabra hebrea que significa la décima parte, ¿verdad? La décima parte, eso es en realidad diezmo. Y la primera vez que aparece diezmo en la Biblia es con relación a Abraham. La primera vez que encontramos en la Biblia algo relacionado al diezmo tiene que ver con Abraham. Puntualmente, el texto es Génesis capítulo 14. Es la primera mención que se hace de este texto. Pedí a algunos hermanos que me ayudaran a participar para ganar tiempo con algunas lecturas, pero quiero pedirles que se acerquen para que veamos desde el micrófono y se escuche en la grabación también. Génesis 14 del 18 al 20. ¿Quién tiene este texto? Margarita. Dice, entonces Melquisedec. Aquí con el micrófono, porfa, es que es para que se escuche la grabación. Muchas gracias. Escuchemos esto, Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos. Gracias. Muchas gracias. El contexto del pasaje es una situación de guerra. Los pueblos circundantes a ciudades, Sodoma, de Gomorra, estas ciudades importantes, hay un conflicto allí militar. Resultado de ese conflicto, llevan cautivo a Lot, que es sobrino de Abraham. Entonces Abraham, al enterarse, va en rescate de su sobrino. Y como Abraham tiene el respaldo de Dios, con muy pocos hombres, unos 400 aproximadamente, se enfrenta a estos pueblos enemigos con todo su ejército
y los vence. No solo los vence, rescata a las personas y obtiene el botín, porque era la costumbre cuando un rey conquistaba a otro, se dejaba toda la riqueza. Entonces, Abraham dice que después de ese conflicto y de esa victoria, ¿verdad? Nos dice el texto que Abraham tiene un encuentro con un hombre llamado Melquisedec, que significa ese nombre rey de justicia y paz. Los biblistas, los eruditos, la mayoría coinciden en que es una representación de Dios mismo, una especie de teofanía, un encuentro que tiene Abraham. Pero lo interesante en lo que nos ayudaba a leer Margarita es que dice que Abraham le dio los diezmos de todo a este rey de Salem, a Melquisedec. Entonces quiero aquí enfatizar algo. La primera vez que se menciona diezmo tiene que ver con algo voluntario, porque Abraham le dio el diezmo de todo sin que Dios se lo pidiera o se lo demandara. La primera vez que aparece diezmo en la Biblia, como práctica, ¿verdad? Como alguna experiencia con Dios, no es Dios el que dice, deme los diezmos. Es una iniciativa personal. Es una disposición voluntaria. Y voluntariamente Abraham dice, te entrego los diezmos. ¿Okay? Pero también es algo que se entrega en gratitud. Porque Abraham da los diezmos después de la bendición de Melquisedec. No le da los diezmos para ser bendecido por Melquisedec. Se los da después de que ya fue bendecido. Y eso es algo importante reiterarlo, porque eso expresa gratitud. A veces las personas creen que a Dios se le da por interés. Te doy para que me bendigas. Te doy para que me sanes, para que me proveas, para que hagas algo por mí. Aquí incluso en la canasta de las ofrendas, yo he visto personas que traen un sobre, ¿verdad? Anónimo, ponen una cantidad de dinero y ponen por la sanidad de mi hijo, por la reconciliación de mi matrimonio, o por tal cosa. La intención del corazón puede ser correcta. Pero quiero reiterar aquí que la primera vez que el diezmo entra en escena tiene que ver con algo voluntario y de gratitud. No es algo que Dios pida, ni algo que se dio para una respuesta. No digo con eso que Dios no responde, retribuye, bendice cuando damos. Porque el mismo Jesús dijo que era mejor dar que recibir. Pero observemos ese detalle. Voluntario y en gratitud. La segunda mención en la Biblia del diezmo en el Antiguo Testamento es con Jacob. Esto es Génesis 28 del 20 al 22. Génesis 28 del 20 al 22. Escuchemos esa lectura. ¿Qué es? ¿Ya se lo dimos? ¿No? ¿Me salté ese papelito? Leámoslo entonces. Génesis 28, 20 al 22, leo para ustedes. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. La segunda vez que aparece el diezmo tiene que ver con una promesa, con un voto. La primera mención ya lo dijimos que era voluntario y en gratitud con Abraham. Ahora con Jacob, su hijo, dice que, ¿verdad?, su descendiente, un tiempito después,
vemos una promesa. Hay un voto. Voto significa promesa. Es una iniciativa propia. En ningún momento Dios le dice a Jacob: si haces esto, te voy a bendecir. Si me das los diezmos, voy a hacer esto por ti. Nace una iniciativa también propia de Jacob, pero en este caso a manera de promesa, de voto. Dios, si tú me acompañas, me ayudas, ¿verdad?, en mi regreso a casa de mi padre, quiero prometer hoy que te voy a dar los diezmos de todo cuando tú me bendigas. Le nace a él hacer esto. ¿Ok? Es una promesa de iniciativa propia. Pero también es una expresión de adoración. ¿Por qué? Porque dice que toma una piedra, que era una costumbre cultural, ¿verdad? Levantar algunos pilares, algunas conmemoraciones de momentos importantes. Jacob acaba de tener una visión, un encuentro con Dios, pone esa piedra allí y dice, como parte de su promesa: aquí va a establecerse casa de Dios. Es decir, que este lugar va a ser un lugar de adoración. Ese mismo versículo, Nueva Traducción Viviente, lo traduce: será un lugar de adoración a Dios. También la traducción lenguaje actual dice: marcará el lugar donde todos vendrán a adorar a Dios. Entonces, qué interesante. Con Abraham vemos una expresión de una entrega voluntaria, vemos gratitud. Con Jacob vemos promesas, votos, pero vemos también adoración. El reconocimiento de que su prosperidad, su bendición material viene de parte de Dios, que es generoso. Y entonces dice: aquí se levanta una casa de adoración para ti, Señor. Tercera vez que aparece en la Escritura una mención, en este caso estamos en el Antiguo Testamento, respecto al diezmo, es en el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? ¿Recuerdan? Los primeros 5 libros de la Biblia. Y puntualmente aquí se da en un contexto de ley. Aquí ya cambia el panorama. Porque en primer lugar tiene que ver con la ley de Moisés. Es un mandato que Dios le da a Israel. Ya aquí no vemos a nadie voluntariamente ni en gratitud dándole a Dios los diezmos. Ya no vemos a nadie aquí prometiéndole, haciendo un voto a Dios, ni rindiéndole adoración por iniciativa propia. De aquí en adelante es Dios que con la nación de Israel levanta un pacto, ¿verdad?, un acuerdo con ellos, y les demanda, les exige que deben dar los diezmos de todo, de sus cosechas, de su ganado, de todas sus pertenencias, debían dar los diezmos. Entonces aquí ya hablamos de un mandato de Dios para Israel. Levítico 27, 30, 32 y 34. Ahorita nos compramos un inalámbrico para no estar así. ¿Qué dice, por favor? Ok, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Ojo entonces que dice que los diezmos de todo, ¿de quién son? De Jehová es, dice directamente. Y agrega: estos son los mandamientos que Dios le dio ¿a quién? A Israel por medio de Moisés. De ahí en adelante, el diezmo tiene que ver con una ley, un mandato de Dios. Ya no iniciativa propia, ya no expresión de gratitud, de adoración, sino Dios diciendo: quiero que me den los diezmos de todo. ¿Ok?
Pero como Dios es Dios de propósitos y Él es dueño de todo y no necesita los diezmos, Dios tiene propósitos al poner esa ley a Israel. Interesantemente, Deuteronomio 14, 22 y 23, dice que hay un propósito relacionado al temor a Dios. Deuteronomio 14, 22 y 23. Gracias. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Para que aprendas a temer a Dios. No temor de miedo, sino de una reverencia. El temor que Dios quiere enseñar por medio de la práctica del diezmo, en este caso de la ley del diezmo, es que ellos sean enseñados en cuanto al temor a Dios y reconozcan que todo lo que reciben, que si la tierra prospera, que si su economía prospera, que si tienen provisión constante, no es por ellos mismos, sino que todo es recibido de Dios. Y por lo tanto, como Dios me lo da, en temor a Él yo diezmo. Eso es lo que Dios está enseñándole a Israel. Pero hay una tercera aplicación, un tercer propósito que tiene Dios para demandarle a Israel que diezme. Y tiene que ver con que Dios establece que los diezmos y las ofrendas sean el sistema de funcionamiento del templo. Primero inicia con el tabernáculo, ¿verdad? Y luego con el templo. Y respecto a ese sistema que Dios establece, Dios dice, ¿cómo va a funcionar lo relacionado al templo? Bueno, a través de los diezmos y las ofrendas que el pueblo entregue. Entonces, no había solo un diezmo, sino 3 tipos de diezmo que Dios establece con Israel. El primero, Dios dice que deben de diezmar en relación al sostenimiento de los ministros, de los levitas, de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando Dios lleva a Israel a la tierra prometida, recuerden, son libres de Egipto y llegan a Canaán y toda aquella tierra, Dios había distribuido la nación en 12 tribus, en 12 grupos. Pero resulta ser que Dios dice que la tribu de Leví, de ahora en adelante van a ser sus ministros, sus servidores. Se van a dedicar a la función del templo, del tabernáculo y del culto a Dios. Y como ellos se van a dedicar a eso, Dios dice, no les voy a dar heredad. Todas las otras tribus tienen tierra que Dios les dio. Dios dijo, aquí va a vivir la tribu de Dan, aquí va a vivir la otra tribu, todas. Van a tener, esta va a ser su tierra, ahí van a sembrar, ahí van a levantar su economía, ahí van a desarrollar su vida. Pero específicamente a los levitas Dios les dice, ustedes no tienen tierra, no tienen heredad. En ese tiempo no tener tierra para cultivar y trabajar era estar en la calle, tener 0 ingreso. Entonces el sistema de funcionamiento que Dios establece es que los diezmos, haya un diezmo que sea dirigido al sostenimiento de los levitas, ya que ellos no tienen tierra ni tienen cultivo para hacer negocios, que entonces coman, se sostengan de la 10ª parte que el pueblo está entregando a Dios. ¿Ok? ¿Dónde dice eso en la escritura? Números 18 del 20 al 24. Gracias. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión,
para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces claramente Dios dice, estas tribus todas, esta tierra es suya, aquella es suya, esta es suya, trabájenla, prosperen, coman de ahí, pero levitas, ustedes no tendrán tierra, pero tienen todos los diezmos para ustedes y su sostenimiento. Eso es lo que acabamos de leer, ¿ok? Segundo tipo de diezmo, porque no era solo uno, celebración de fiestas culticas. Dios establece para Israel una serie de fiestas, por lo menos 7 bien importantes, que celebra el pueblo. Cada familia se presenta a Dios en esas fiestas y ofrece a Dios diezmos, ofrece a Dios ofrendas para esas festividades. ¿Okay? Entonces Dios dice, van a apartar el 10% para ese tipo de contexto, las fiestas culticas. Todo esto que estoy diciendo menciono donde la Escritura lo declara. Eso es lo que quiero que tengamos claridad. No lo estoy inventando ni mucho menos. Deuteronomio 14, 23 al 26. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Una celebración familiar. Ellos iban a los lugares de adoración, en este caso, ¿verdad?, a ofrecer al Señor esas celebraciones. Incluso Dios establece y dice, si por algún motivo, la distancia o alguna complicación, usted no puede llevar el diezmo de sus animales o de sus cosechas, entonces véndalo en su lugar y lleve el dinero para que cuando llegue al lugar de la celebración, ahí usted compre entonces el animal que se ocupe, ¿verdad? O lo que sea. Por eso es que en el Nuevo Testamento Jesús se molestó tanto, recuerdan, cuando llegó al templo y vio que habían hecho un negocio y dijo, esto es una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque la gente llegaba con su sacrificio, con su ofrenda a Dios y le decían ahí, no, esta cabrita que usted trae, esta paloma no nos sirve, está defectuosa, tiene que comprar de las de aquí. O se había vuelto un negocio, ¿verdad? De que vendían las cosas más caras y bueno, era un mercado eso. Por eso Jesús se molestó tanto. ¿Ok? De ahí viene ese trasfondo, de las celebraciones de las fiestas culticas. Pero además había un tercer diezmo que Dios demandaba. Estos son demandados, obligados por Dios a Israel, que era cada 3 años. Entonces ellos cada 3 años tenían que entregar el 10% de su prosperidad, de su bendición material, con el objetivo de ayudar a los más necesitados. Deuteronomio 14, 27 al 29. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda
que hubieren tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Gracias. Entonces, este tercer diezmo que daba cada 3 años era en apoyo a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y también a los levitas que anduvieran de camino por esos pueblos, ¿verdad? Y que no tenían con qué sustentarse. Observe esto, por favor. Puse esta frase para que la consideremos. En realidad Dios no necesitaba sus diezmos, los diezmos de Israel. Pero los 3 tipos eran la respuesta a algunas necesidades reales que enfrentaba el pueblo de Israel, y Dios determinó que así fueran resueltas. A través de esa entrega, de esa obediencia, en realidad Dios está llevando adelante ese sistema de funcionamiento para que los levitas, ¿verdad?, tengan su sostenimiento, para que las celebraciones culticas, las fiestas sigan adelante, y también para apoyar a los que necesitan y no tienen con qué saciar sus necesidades. ¿Cuántos han escuchado sobre esto antes? Tipos diferentes de diezmos. Es importante refrescarlo. Pero además de que Dios demandaba diezmo a Israel, de la mano de los diezmos, Dios estableció que Israel debía participar de la adoración a Dios, del sistema de culto, con distintos tipos de ofrendas. Entre ellas habían ofrendas expiatorias, habían ofrendas por el pecado, habían ofrendas de holocausto, habían ofrendas de paz, habían ofrendas de las primicias, de las primeras cosechas. Y cada 7 años también había otra cosa que Dios les pedía a manera de ofrenda. Cada 7 años ustedes no van a cosechar la tierra. Si ya crecieron las matas, si está aquel trigo, aquel maizal, ¿verdad? Imaginémonos aquello bien frondoso, bien lindo. Por esta vez, cada 7 años no lo van a cosechar, no lo van a vender, lo van a dejar ahí para que los más pobres y que necesitan cojan lo que quieran. Vean cómo Dios no ocupa en realidad nada. Todo lo que Dios establece y aún demanda es para bendición de nosotros mismos. Pero quiero reiterar algo. Sin duda, bajo la ley, era mucho lo que Dios le demandaba al pueblo. La cosa era seria. Pero también habían muchas bendiciones, muchas retribuciones que Dios le prometía al pueblo cada vez que ellos cumplían con la obediencia. Si el pueblo era fiel a los mandatos de Dios y no se guardaban lo que le pertenecía a Dios, lo que Dios dijo, los diezmos son todos para Jehová, entonces Dios prometía bendecirlos, prosperarlos, seguirles sustentando. De alguna manera es una expresión de fe, de confianza cuando uno le da a Dios, porque usted está diciendo, sé que no me va a hacer falta. Te entrego y tú vas a seguir proveyendo y sustentando. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos dicho en el Antiguo Testamento, cuando aparecen los diezmos, hay una primera mención con Abraham, en la cual no es Dios el que pide que diezmen, es un acto voluntario, una expresión de gratitud. Luego una segunda vez que aparece es con Jacob, y tampoco es Dios pidiendo ni demandando, es una promesa que Jacob hace, es una expresión de adoración que Jacob hace y que quiere manifestar ante Dios. Pero luego en el Pentateuco y sobre todo ya con la ley, Dios entonces empieza a decir, esto lo tienen que hacer sí o sí. Es un mandato, es una ley. Por eso, ahora que la hermana leyó, decía, indefectiblemente diezmarás. Otras versiones dicen, sin falta diezmarás. Constantemente diezmarás. Sin oponerte diezmarás. Porque era una ley de Dios. ¿Para quién? ¿Para quién?
para los israelitas, para Israel. Dios les dio esa ley de que diezmaran. Entonces hay una demanda de obediencia. Y si desobedecían la ley, venía castigo y fructificaban maldición. Pero si obedecían, venía retribución y bendición. Ahora, ¿qué del Nuevo Testamento? ¿Cuál es la enseñanza que podemos extraer del Nuevo Testamento respecto al diezmo? Específicamente, hay 8 pasajes que mencionan diezmo en el Nuevo Testamento, pero en realidad esos 8 están en solo 2 lugares: los evangelios y el libro de Hebreos. Y en los evangelios en realidad lo que hay son repeticiones de un mismo acontecimiento. ¿Ok? Entonces, cuando aparece el tema de los diezmos, aparece en los evangelios. Y en Lucas 11:42 vemos cómo Jesús mismo se refiere a este tema. 11:42 de Lucas. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Entonces, cuando aparece el tema de los diezmos en el Nuevo Testamento, es o haciendo alusión histórica a la práctica de los diezmos con Israel, o enfatizando la actitud del corazón. Y Jesús le dice a los fariseos: ay de ustedes son hipócritas, porque cumplen y sacan los diezmos de esto y de aquello y de lo otro, pero viven vidas injustas. No están haciendo las cosas con integridad. No tienen una actitud en su corazón correcta. Yo quiero que tengan una actitud correcta en su corazón y que lo que hagan para mí, ¿verdad? En este caso es Dios diciendo a través de Jesús, sea con sinceridad, con fidelidad. Pero lo interesante es que Jesús en ningún momento dice la práctica de los diezmos referente a la ley ya no vale, eso no me gusta, eso me desagrada. No, Jesús no entra en ese tema, sino que más bien afirma: era necesario que sean justos, íntegros, que hagan las cosas de corazón, sin dejar de hacer lo otro, o sea, sin dejar de cumplir con la entrega de los diezmos que están dando. Ahora, la otra mención está en el libro de Hebreos. Y en Hebreos se resalta un cambio entre un paso del antiguo pacto al nuevo pacto. De eso trata el libro de Hebreos. Todo el libro de Hebreos en realidad lo que está diciendo es: Dios estableció un pacto con Israel a través de ley, pero ahora, a través de la obra de Cristo, entra en vigencia un nuevo pacto, que es no una ley impuesta, sino pura gracia de Dios. Y por lo tanto, ese nuevo pacto es mejor que el anterior. En eso se resume el libro de Hebreos. Entonces, cuando llegamos a este punto, se refiere Hebreos a un cambio que hay entre el antiguo pacto, que era de la ley, por el nuevo pacto de la gracia de Dios. Y los diezmos y las ofrendas entonces van a tener también un impacto, un cambio de énfasis por el nuevo pacto. Y eso es importante reiterarlo. ¿Por qué? Porque muchos creyentes se quedan con el enfoque de la ley. Y entonces diezman y ofrendan pensando en que Dios lo demanda, que es un mandato y que si no lo hago estoy incumpliendo una ley de Dios. Pero resulta ser que como estamos bajo el nuevo pacto, Dios no quiere que lo demos por mandato y digamos qué miedo porque si no me castiga o no me bendice, sino que Dios quiere que lo demos con un corazón sincero, entendiendo que damos de lo que Él nos da por su gracia. Entonces el panorama cambia. Por eso, hermanos, ustedes nunca me han visto aquí ni me verán
referirme o motivarles a ustedes a diezmar y a ofrendar con Malaquías 3:10. Nunca me han escuchado a mí ni me escucharán decirles: ladrón todo aquel que no le da a Dios, se van a ir al infierno. Porque Dios le dijo a Israel: ustedes son ladrones porque no me están dando el diezmo. ¿Por qué? Porque bajo la ley ellos tenían que cumplir con ese mandato. Pero en el Nuevo Testamento, y ya con la obra de Cristo y la gracia de Dios manifiesta, el Señor dice: los diezmos me agradan. Los diezmos no es una práctica que desecho, pero no me lo den por obligación, ni por miedo, ni por querer cumplir una ley. Yo quiero que ustedes todo lo que den al reino de Dios sea de corazón. El panorama cambia. ¿Dónde se explica esto? Hebreos 7 del 12 al 18. Si quieren me ponen la siguiente. En este texto que vamos a leer entonces se habla de la vigencia del nuevo pacto, que es sin obligación ni limitación, y ya voy a referirme a eso. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino a la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. En resumen, ¿qué es lo que está diciendo ese capítulo 7 de Hebreos? Había un sacerdocio que se estableció con los levitas en la ley de Moisés. Pero anterior a eso, ¿cuál sacerdocio se menciona en la Escritura? En la primera mención, donde vemos que aparecen los diezmos, ya lo dijimos, sacerdocio de Melquisedec. Hebreo le llama según el orden de Melquisedec. Entonces dice, ahora así como hay un cambio de pacto, hay un cambio de sacerdocio. Porque el sacerdote que se levanta como sumo máximo sacerdote de todos, no es por Leví, es según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, la figura de entregar diezmos ya no tiene que ver con el orden sacerdotal de Leví y la ley impuesta a Israel, sino que ahora hay un nuevo sacerdocio en Cristo. Y en Cristo la gracia es la que se manifiesta. Sin embargo, reitero, aún ahí no hemos encontrado una prohibición ni una mención de Dios diciendo ya no me den diezmos, ya no quiero nada. Lo que está diciendo es entréguenlo, no según la ley, porque ahora están en un nuevo pacto, un nuevo convenio, pero lo que quieran dar al reino sea de corazón. Entonces, ¿por qué puse esto de la vigencia del nuevo pacto? Nos habla de una práctica sin obligación ni limitación, porque Dios no me está obligando a mí diciéndome te obligo a que diezmes, no. Pero tampoco me está poniendo limitación, porque el diezmo es 10%. Eso es lo que significa diezmo, ¿verdad? La 10ª parte. Pero resulta ser que así como cambió de ley a gracia, también cambió el límite. Entonces Dios dice, yo no estoy esperando de ustedes un 10%. No necesitan poner límite a lo que den para el reino. Ahora den según proponga su corazón. Y su corazón, si propone 12, de 12, y si propone 20, de 20, y si propone 90 o 100, de
lo que propone su corazón. No le estoy demandando que me dé 10 ni 30, no le estoy poniendo un porcentaje, le estoy presentando a ustedes una disposición, una actitud de su ser. Eso es madurez en Cristo. Y eso es libertad. Y eso es gracia. Qué lindo saber que Dios no me impone a mí nada. ¿Puede alguien decir amén? ¿Me parece? Amén. Sí. Yo creo que la escritura es clara respecto a lo que Dios quiere que nosotros practiquemos y vivamos. Entonces ya no hablamos de una obligación, ya no se trata de cumplir un mandato específico, sino una dádiva voluntaria. Segunda de Corintios capítulo 2, voy a leerlo yo acá, capítulo 9, perdón. Segunda de Corintios 9, el verso 6 y 7 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará o cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Porque la bendición de Dios entonces es proporcional. Dios no nos demanda nada, pero nos hace una aclaración, un paréntesis importante. Yo no ocupo de su dinero, yo no ocupo de lo que usted me entregue, pero yo prometo dar retribución para aquellos que dan voluntariamente de corazón. Pero hace un paréntesis, eso sí, esto es proporcional. Si usted da escasamente, ¿qué va a recibir? Escasamente. Si da abundante o generosamente, ¿qué va a recibir? Generosamente, abundantemente. Esa es la aclaración que hace Dios por medio del apóstol Pablo aquí a la iglesia de Corinto. Ok, esto es importante también, porque qué terrible es cuando hay escasez, cuando hay, decía un hermano, el ministerio del codo, ¿no? Gente que cuando se trata de dar para el reino, dar para el Señor, para su obra, o incluso dar a otros, nunca usted los ve involucrarse, nunca les nace una dádiva voluntaria, y lo que dan es escaso para Dios. Bueno, ya el Señor dijo, yo no los obligo, pero sépanlo que también recibirán escasamente. Pero aún más importante que esto es el énfasis que hace el verso 7, porque reitera ese cambio de paradigma, ese cambio de pacto, ese cambio de orden sacerdotal, y por lo tanto ese cambio en la dinámica nuestra sobre los diezmos y ofrendas, porque dice el 9:7, cada uno de el 10%, no, ya no dice eso. Ahora dice cada uno de como propuso en su corazón. ¿Ven el cambio? A Israel Dios les dijo indefectiblemente, o sea, esto no se lo brinque nadie, me van a dar el 10% de todo porque es mío, dijo Dios. En cambio a ustedes les digo, den como propone su corazón. Pero no es que Dios está diciendo con esto, hey, si sienten lástima, si sienten ganillas, dengo un 2, dengo un 3, no. Dios lo que está diciendo es, quiero verlos dar de corazón, no por compromiso, no que les duela, es más, así lo dice. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza. Hay gente que se entristece por tener que dar. Parece mentira. No por necesidad. ¿A qué se refiere? Ay, es que tengo un montón de recibos atrasados. Voy a darle a Dios para que Él me devuelva el 10 y entonces pago todo. Eso es dar por necesidad. Tampoco Dios está esperando eso. Pero vea qué lindo. Dios ama al dador alegre. ¿Cómo se le da a Dios? ¿Por mandato? ¿Por ley? ¿Por obligación? No. Por voluntad propia, con alegría. Con alegría. Y hermanos, ¿cómo uno no le va a dar a Dios con alegría cuando uno entiende que Él nos da todo? Si hay alguien generoso, es Dios. Es Dios. ¿Se imagina las veces que hemos necesitado su provisión, que Dios dijera, ay, no tengo ganas de dar?
damos con alegría. Hermano, Entonces ya no existe un tope del 10%. sí, hace poco se le quemó una casa a una gente ahí en Río Azul y uno pues reflexiona y uno dice, gracias Señor por el techo que tengo, gracias Señor por la cobijita que tengo. Ellos se quedaron absolutamente sin nada, un bebé de meses, un bebé de un niño de 4 añitos, sin ropa, sin mobiliario, sin nada, y a veces tal vez uno, el darle al Señor como que las circunstancias puede hacer que lo frenen, ¿verdad? En la desconfianza, en la duda, en el temor, pero ahí es donde uno más valora y dice, gracias Señor, porque realmente yo he visto tu mano, y ahora a través de todos los compañeros se pudo recolectar. Entonces yo veo la gente dando y supliendo para esas necesidades. También ahí el Señor va a recompensar. Sí. Entonces Dios es fiel en su palabra y eso es lo que a uno lo anima siempre, Claro a creerle que sí. a Él. Y es nuestra esperanza, porque en realidad es eso, Él es nuestra esperanza de todos los días. Dios es generoso y Dios es fiel proveedor. Entonces, hermanos, ya no es una limitación, porque ya Dios no nos pone un tope del 10%, sino que nos invita a que demos. Es más, dice que demos no lo que nos sobra. La religión tradicional, ¿verdad? El catolicismo romano impuso algo que creo yo que fue una muy mala práctica. Vamos a recibir las ¿qué? Limosnas. Y hay gente que se queda con ese concepto y le da limosnas a Dios. Pero hermano, yo les soy honesto. Y en la calle anda mucha gente que pide. Usted va y parquea en algún lugar y hay un guachimán, ¿verdad? Cuando uno sale hay que darle algo. Y yo soy uno, que si yo me meto la mano a la bolsa y tengo 100 colones, digo, no, hombre, qué vergüenza. ¿Cómo le va a dar a este guachimán 100 colones? Aquí por lo menos me lo cuidó y resto. Pero discúlpeme, a veces para el Señor buscamos la monedita chiquitica, ¿verdad? Y un hermano metió, ¿verdad? Como decía aquella ilustración, ¿verdad? El hermano que me, Señor, aquí estoy para darte lo tuyo, un billete de 20,000, el Señor reprenda al diablo. Pero vean qué interesante, 1 Corintios 16, versículo 2. Ya vamos a finalizar, permítanme unos 5 minutos. 1 Corintios 16, 2. Vean como ya ese tope no existe, y ahora más bien dice el Señor: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Había una necesidad en Jerusalén. El apóstol Pablo está motivando para que se levante una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, pero les dice: den, por favor, hermanos, una limonita, por favor. No. Hermanos, den 3% de... No, den según hayan prosperado. Porque entre más prosperemos, más hay que dar para Dios y su reino. Amén. Qué diferente es cuando hacemos las cosas de corazón y no por imposición. Entonces esto no le debe restar importancia. No es que Dios nos exime de involucrarnos y usted diga, no, que Dios es mejor, a mí no me gusta esa práctica. No, sino más bien Dios está aún ampliando el asunto y diciendo: no tengan límite, sean generosos, así como yo les he enseñado a ser generosos, porque Dios ha sido generoso con nosotros. Y un tercer punto es, en el Nuevo Testamento, el diezmo tiene que ver con un sistema práctico también de funcionamiento del templo y del orden cultural, así como con Israel y el tabernáculo. Entonces Dios establece que a través de la entrega voluntaria de nuestros diezmos y ofrendas, contribuyamos con las necesidades del templo y con el sostenimiento de los pastores y las familias. Cuando a mí me preguntan, ¿y usted a qué se dedica? Y yo digo, soy pastor. Lo primero que me dicen muchos es, sí, se roba los diezmos. ¿Y qué chuzo tiene? ¿En qué mansión vive? Porque la gente tiene esa noción, dado los malos testimonios. Pero no hay nada de contraproducente, no hay nada contrario a la escritura de que se pueda un ministro del Señor sostener a través de ese ingreso, sino que más bien lo reitera en el Nuevo Testamento.
Claramente entonces dice que de lo recibido de los miembros del templo, el pastor tiene derecho a recibir un salario. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 9, 13, 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor, no ordenó Pedro, ni Pablo, ni Moisés, ordenó el Señor a los que vivan, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Quién lo ordenó? El Señor. 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernen bien, recuerde que la palabra anciano en el griego es sinónimo de pastor, de obispo, de anciano, sean tenidos por dignos de doble honor. Y es más, hermanos, en el griego original ese doble honor dice de doble paga. Imagínense usted. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar son dignos de eso. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Porque el buey que iba trillando la tierra, si de pronto le daba hambre, podía morder ahí un poquito y agarrar fuerzas. Y no había problema, no era malo, porque está trabajando. Pero algunos mezquinos le ponían un bozal para que ni siquiera comiera un poquito. Entonces el Señor por eso usa ese ejemplo. Dice, no le pongan bozal al buey. Dejen que el que está trabajando para la obra se sostenga, se nutra, se alimente de la obra. Eso, ¿cómo le llama a Dios? Algo digno. El mundo es el que lo ha hecho indigno. Los hombres lo hemos hecho indigno por los malos ejemplos y testimonios y abusos, pero la Biblia lo llama digno. Es digno que una iglesia sostenga a un pastor y su familia. Es digno. Y la gente se extraña porque usted llega a un negocio y hay un gerente, un administrador, y nadie va y lo busca y le dice, ¿usted cuánto gana? Nadie se incomoda porque los administradores de un negocio ganan, de una empresa de X lugar. Pero ¿cuánto le incomoda a la gente que un pastor gane? Le incomoda. Y aún en los miembros de las congregaciones hay muchos incómodos, solo que no dicen. Pero no diezman ni practican sus ofrendas ni diezmos porque es que yo sé que los va a agarrar el pastor. Jesús aplicó esto también, Mateo 10, 9 y 10. Cuando envió a servir a los discípulos, les dijo, no se provean de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, no lleven nada. ¿Por qué? Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Cuando ustedes vayan a servir a esta misión que los estoy encomendando, a los 70 el Señor les dice, vayan, pero no lleven nada, yo los voy a sustentar, yo les voy a proveer, porque el obrero es digno de su salario. O sea, Dios va a usar gente para que les dé lo que necesiten. No lleven ni alforja, no lleven oro, no lleven dinero, ni agüita, ni comida, todo se los voy a proveer por medio ¿de quién? De otras personas. Entonces no hay nada de indigno en que haya un sostenimiento para un ministerio pastoral. De hecho, los apóstoles se sostenían por las ofrendas de las iglesias. Sí. Ahora, el cierre de esto. ¿Qué de la iglesia del presente? ¿Está bien practicar la entrega de los diezmos y de las ofrendas? Bueno, yo diría sí. Pero entendiéndolo ahora no como una ley, una imposición, sino como un principio aplicable al presente. Diezmar es un principio bíblico que es aplicable. Dios no ha dicho ya no lo apliquen, no lo hagan, no. Sigue siendo aplicable, pero no como imposición, sino como principio. ¿Principio de qué? Retomando lo que hemos dicho, podríamos decir que aquí en Plantino de Dios entendemos y practicamos el diezmar y ofrendar como un principio de, léalo conmigo, generosidad e iniciativa personal.
Léalo conmigo, un principio de gratitud y adoración. Un principio de actitud del corazón sin obligación ni limitación. Un principio de compromiso, de respaldo y sostenimiento de la familia pastoral. Un principio de apoyo e involucramiento con la iglesia local. Eso es lo que dice la Escritura. Esos principios podemos extraer de allí. Entonces termino con esto. Iglesia, no te pierdas el privilegio, la bendición de darle al Señor, de poner en práctica dichos principios, porque claramente en ninguna parte de la Biblia dice que no lo hagamos más o que esto no le agrada al Señor. Por el contrario, la Biblia enseña, el Señor ama al dador, alegre, al que da con alegría. Gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza. Gracias por tu palabra. Pero sobre todo, gracias, Señor, por tu manera de actuar con nosotros. Gracias porque nos has incorporado a un nuevo y mejor pacto. Gracias, Señor, porque disfrutamos de toda tu gracia y tu favor. Gracias porque eres nuestro fiel proveedor y lo que tenemos, Señor, en realidad te lo debemos a ti. Porque no se trata de nuestra capacidad ni de nuestro esfuerzo. Nada podríamos hacer si tú no nos dieras la vida, la inteligencia, la fortaleza. Todo lo que hoy disfrutamos económicamente hablando, Señor, y en toda área, es por tu gracia. Tú eres generoso de manera especial y así queremos ser nosotros, personas generosas con tu reino, con tu obra, y seguir, Señor, aplicando estos principios bíblicos que sin duda alguna tienen retribución y bendición. Pero más que poner la mirada en lo que tú puedas darnos, queremos seguir practicando estos principios con corazón sincero y con alegría, porque esto te agrada, Señor. Tú amas al que da con alegría. Señor, gracias por esta palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, que el resto del tiempo, Señor, de toda esta semana que inicia sea feliz, gloriosa para todos en Cristo Jesús. Y que día a día mostremos nuestra gratitud para contigo, viviendo como tú quieres que lo hagamos. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo.